Bienvenidos a Somos Grandes, un espacio donde hemos sido testigos de la creatividad, el compromiso y la entrega de muchos mexicanos que día a día nos inspiran con sus emprendimientos. Estamos preparando la segunda temporada con grandes invitados, unicornios mexicanos, empresas de turismo, redes sociales, innovación en agricultura, tecnología, creatividad. Estarán con nosotros en el foro y también iremos a conocer negocios de barrio, icónicos en las calles de nuestro país. No se pierdan esta segunda temporada muy pronto. Pero mientras, acompáñenos a recordar lo mejor de la primera, lo que aprendimos, los consejos que nos dieron y lo que no se vio. Todo eso nos va a llevar a descubrir por qué los mexicanos somos grandes. Comenzamos. Bienvenidos a Somos Grandes. Científica y emprendedora, Gabriela León ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud por ayudar a frenar el ébola en África y aquí nos cuenta cómo. Artes plásticas, actuación y conducción. Esto y más hace Diego de Erice, quien hoy nos comparte su talento. Innovación y prevención son la base de Sky Alert y su fundador nos cuenta cómo empezó este emprendimiento mexicano que ha cruzado las fronteras. Y en este recuento de la primera temporada, disfruta completa la entrevista con el ídolo deportivo Saúl Canelo Álvarez. ¡Comenzamos! Diego de Erice tiene muchos talentos y en Somos Grandes nos mostró cómo plasma sus ideas artísticas. Vamos a recordar lo que nos compartió. Yo soy Diego de Erice, yo pinto desde muy chiquito. Ha simbolizado siempre una manera de poder fugar emociones y plasmar cosas que voy sintiendo. De repente cuando me topo a este ejemplo que siempre digo de cuando los papás le dicen al niño, no, colorea dentro de la línea. Tal vez el niño se está saliendo porque necesita expresar algo fuera de esos márgenes del control, ¿no? O del orden. Para mí siempre ha sido un acompañante en mi carrera. Parece completamente catártico y hermoso poder pintar deprimido, ansioso, triste, o feliz, seguro, emotivo, y eso sí, sin duda se comunica en mis piezas y es parte de este discurso. El arte es lo más honesto, pintar es lo más honesto que he hecho en mi vida. Detrás del miedo y la duda hay infinidad de posibilidades y yo brinco ese miedo, me atrevo con posibilidades infinitas de lograrlo o no y aquí estamos. Sí ha sido un trabajo muy preciso. Yo creo que no hay que hacernos el camino difícil para que sepa rico o tenga validez, simplemente hay que hacerlo bien hecho. Hay veces que el hacerlo muy bien hecho no es difícil y es duradero. Lo que está mal hecho, de repente cuesta más trabajo irlo parchando y arreglando y entonces es donde ya no te sientes como tan dueño de la situación. En mi caso lo he disfrutado mucho. Puede ser que no eres el éxito que tú pensabas, pero ya te atreviste y ahí ya está el éxito real. No es el resultado, sino el atreverte a hacerlo. Lo demás viene con el tiempo. Agarras experiencia, empiezas a tener contactos, tienes más confianza en ti, más herramientas para hacerlo cada vez mejor. Atrevámonos, rompamos ese miedo, seamos dueños de nuestras emociones y entendamos que solamente si tenemos miedo o duda es falta de amor, en este caso propio. Si tú amas y te amas tanto que dices, soy don fregón y sí voy a poder, ¿cuál miedo? ¿No? ¿Miedo a qué? ¿Al rechazo? No, hombre, ¿quién me va a rechazar? ¿A que no lo vaya a poder hacer? Lo resuelvo. Y esos miedos domados se convierten en una capacidad infinita de éxitos y de oportunidad. No Bunny es un proyecto escultórico que quise que naciera aquí en México para que se vaya a Nueva York. Él, por ejemplo, nace siendo una escultura y decidió que le dio flojera, entonces ya se está bajando y quiere ser otra cosa. Probablemente se ponga a jugar tenis o algo más. Pero si él, siendo escultura, creado para serlo, decidió no serlo, ¿qué te detiene a ti para ser cualquier versión de ti que tú quieras? Yo soy Diego de Erice y somos grandes. Conoce una cooperativa que une a comunidades indígenas en un emprendimiento que los ayuda a crecer, a preservar el medio ambiente y a producir productos orgánicos deliciosos. Bueno, yo soy Luis Enrique Castañón. Soy el director general de la cooperativa Miel Mexicana, Volcán Popocatépetl, que tiene su sede en Morelos, pero trabajamos en 10 estados.
y estamos en este momento en el estado de Guerrero, en la parte colindante, digamos, con Morelos. Bueno, yo empecé con mis primeras abejas a los 10, 11 años, con otro amigo y pusimos unas colmenas. Y después con el tiempo, un poco más bien metido en el tema de las cooperativas, siendo estudiante de la universidad, y me di cuenta que las abejas eran las maestras del cooperativismo. Era justamente una organización social perfecta. Me tocó relacionarme con algunos apicultores de Morelos por casualidad y me di cuenta que ya no había apicultores. Todos habían migrado a Estados Unidos. De manera que Lorenzo, el apicultor de aquí, con su esposa María Elena, decidimos echar a andar un proyecto más bien de producción de abejas, no de producción de miel, donde podíamos vincularlo a la educación ambiental con familias y con niños, donde podían venir a conocer las abejas. Para emprender, yo creo que cualquier negocio necesita una actitud de emprendimiento. Eso es como brincar al vacío. Tienes que calcular en dos partes, son como dos piernas. Por un lado es tu actitud, que yo podría decirlo de otro modo, es el corazón que tengas para hacerlo. Del otro lado necesitas conocimiento, necesitas aprender. No se puede hacer una sin la otra. Yo llevo 30 años y yo puedo decir como que sé muy poco de abejas, ¿no? Y me he dedicado a leer, estudiar lo más que he podido y cada vez me doy cuenta que sé demasiado poco, incluso de apicultura. Veo los nuevos conocimientos que van surgiendo año con año y caray, es sorprendente y es apasionante porque te vas dando cuenta de todo lo que tienes que aprender. El apicultor orgánico, y podríamos decir que incluso el apicultor en general, es una especie en peligro de extinción. Eso significa que también las abejas, porque el que está protegiendo a las abejas realmente es el apicultor y el apicultor orgánico más. Te invitamos a escuchar la historia de una mujer que aplicó sus conocimientos científicos en la construcción de su propia empresa, que empezó como un negocio familiar y hoy en día ha crecido tanto que se convertirá en pública. En esta conversación aprenderemos la importancia de innovar, de crear algo único que además pueda ser de gran utilidad y con responsabilidad social. Gabriela León, directora ejecutiva de Gresmex, es un gusto que nos acompañes hoy en Somos Grandes. Ser una mujer en la ciencia nunca ha sido sencillo y tu historia me imagino que reitera lo que ya sabemos. La ciencia es difícil y para las mujeres más. Pero has logrado crecer tremendamente y me gustaría que nos contaras cómo inicia tu historia con Gresmex y cómo inicia tu emprendimiento en esta área tan difícil que es la ciencia. Feliz de estar con ustedes, Ninfa. Gracias por invitarme. Pues empiezo en el 99 con un sueño que tenía desde la universidad de algún día voy a tener una fábrica. Y empecé haciendo productos antibacteriales para las marcas propias, para los autoservicios. De ahí pues empezamos a crecer y en el 2008 mi hijo que tenía 2 años se enferma de rotavirus. Y fue como este choque de, ¿cómo? Hago antibacteriales y no puedo cuidar a lo que más quiero en mi vida. Obviamente los antibacteriales no funcionan para los virus, para eliminar a los virus. Y entonces decidimos buscar una molécula que le pudiéramos poner a nuestros productos, pero que tuviera 3 condicionantes. Que fuera eficaz, por supuesto, que fuera biodegradable, siempre ha sido un tema importantísimo para nosotros, y que no generara o te causara cáncer. Claro. Y no había nada en el mundo, todo era cancerígeno. Entonces, a mí siempre me gustó la fitoquímica, estudié ingeniería bioquímica, y decidí justamente usar los extractos de las plantas, pero ahora llevados a un tamaño nano, chiquitito, ¿no? Así cuando haces con tus uñas 1 milímetro, divídelo 1 millón de veces. Wow. Esa es la escala en la que estamos. Y bueno, pues pudimos crear una nanomolécula que hoy además está patentada en 100 países y aplicada a un portafolio diverso de productos, principalmente antisépticos y desinfectantes. Claro. Entonces ya no se volvió el típico antibacterial, sino también hoy un producto que mata virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias. Un poco clasecita de biología, pero son los bichos que nos pueden infectar. Oye, qué interesante, o sea, qué bonito el quiero proteger a mi familia, quiero proteger a mi hijo y con eso perseguir una idea hasta que se vuelva un negocio. Yo siempre soy de las que piensa que cuando
cuando hacemos lo que nos gusta, ningún día se siente de trabajo en la vida porque estás haciendo aquello que te gusta y que además pues, te da la posibilidad de proteger a toda tu familia. Me gustaría que me platicaras cómo esta innovación ha salido de las fronteras de México y ha llegado a países como Liberia. ¿Cómo pasó esto? Y para combatir ébola, que en México entiendo que no hay. Sí, no. La Gracias a verdad Dios. es que, afortunadamente, Sí. y justo esa fue la misión, ¿no? Pensar que no saliera de donde estaba, había que contener la pandemia. Cuando nosotros empezamos con esta innovación, decidimos certificar la eficacia de la molécula con externos, porque no se vale ser juez y parte. Claro. Y entonces, de las primeras certificaciones aquí en México contra virus en el INER, nos fueron dando la pauta de lo eficaz que era. Cuando lo de Liberia, pudimos llegar a la Organización Mundial de la Salud, nos autorizan a hacer la donación y con el CEO de FedEx, pues nos manda un avión para poder hacer llegar la donación a Liberia a través de Direct Relief. Wow. Y la verdad es que es un momento también de ayuda, pero de creértela, de creerte que puedes impactar y que, como tú bien dices, esto que te apasiona ha logrado llegar a estos impactos, ¿no? Y cuando llega la donación, después de algunos días de volar, transitar en tierra, pues recibimos una carta diciendo que había sido uno de los factores que había ayudado a contener la pandemia. Y sí es así como, ¿qué? O sea, algo que yo soñé que podía estar contenido en México, está cruzando fronteras, está impactando y ayudando a salvar vidas. Es una gran misión, es una gran responsabilidad. Claro. Y ahí se conjuntan, yo creo que los valores, hacer las cosas bien, siempre con ética, con honestidad, con transparencia, para poder permanecer a lo largo del tiempo. Claro. Y esa ha sido pues nuestra misión y nuestra pasión. En tiempos de pandemia, quiero entender cómo les fue con tu partícula y también entender que ustedes, quiero que me cuentes, patrocinaron a la delegación mexicana Sí. de los Juegos Olímpicos. Entonces me gustaría que platicáramos un poquito de las dos cosas. ¿Qué pasó en la pandemia con tu molécula y qué pasó con el patrocinio de la delegación mexicana? No, bueno, la pandemia fue como un boom para nosotros, mucho por la certificación que veníamos haciendo ya, habíamos ganado mucha credibilidad, Sí. la patente, los registros sanitarios y obviamente la difusión y el boca a boca. Pero resulta que llegó un chino, que el gobierno de China quería el producto, Claro. y eso a veces es triste, porque ¿por qué tiene que venir alguien a decir que un producto mexicano es bueno? Qué triste, ¿no? ¿verdad? Sí. Pero bueno, nos dio una exposición muy, muy grande, crecimos muchísimo, pero es un momento también complicado, porque no puedes dejar de trabajar, pero había que proteger a los trabajadores. Claro. Entonces también hacer estos círculos de bioseguridad, llamábamos nosotros, no se nos contagió nadie y no se murió nadie, ni de nuestros trabajadores, ni de familia, ni de sus familiares. Y eso fue súper importante. Pero al ver estos logros, cuando iba a hacer, ves que retrasaron las Olimpiadas, dijimos, tenemos que proteger a los atletas. Sí. No se pueden ir así a ver qué les pasa, y mucho menos, porque si se contagiaban, los regresaban. Y Claro. queríamos medallas. Claro. Entonces nos acercamos al Comité Olímpico y con Carlos Padilla llegamos a lograr este patrocinio. Les dimos su kit de Eviter, que son sanitizantes y antisépticos. Se fueron a competir y ninguno se contagió. Ay, qué maravilla, Estados Gaby. Unidos tuvo contagiados, Japón tuvo contagiados, de muchísimos países. Pero los Prácticamente, mexicanos, los mexicanos no. Y regresaron con sus Gracias a medallas. una mujer mexicana excepcional. Si quieres saber cómo puedes salvar tu vida durante un sismo, pon atención porque regresamos con esta información. Además, si quieres trabajar con Saúl Canelo Álvarez, pon atención, porque en un momento nos dirá qué busca en la gente que forma parte de su equipo. Yo soy una persona que está consciente que todo mundo tenemos que estar contentos en un negocio y todo mundo le tiene que ir bien. Muchos de los empresarios mexicanos más exitosos han basado su emprendimiento en el servicio a los demás. Este es el caso de Álvaro Velasco y su app Sky Alert, que busca salvar vidas. Vamos a ver lo que nos compartió aquí. Está conmigo Álvaro Velasco, CEO y cofundador de Sky Alert México. También opera en Estados Unidos y es un ejemplo de creatividad y de innovación. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un honor estar aquí. Oye, me encanta poder sentir la tranquilidad de que si algo va a suceder, voy a recibir la alerta correcta, que no me va a asustar de más y me va a decir exactamente cuál es la situación.
Eso es algo que no todo el mundo tiene, pero me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre tu alerta y lo que tenemos hoy en día. Claro. La verdad es que SkyAlert se ha esforzado 12 años ya en la innovación. Lo importante es cómo lo haces mejor cada año. Y eso es lo que nos hace también grandes como empresas, como emprendedores, porque obviamente hemos cometido errores como todos. Lo importante es que aprendes de ellos. Y por eso a través de dinero, invirtiendo, de un talento impresionante con mi equipo y de no cansarte de querer ayudar a la población, es que nuestra alerta es mucho más precisa, más rápida y tiene una cobertura mucho mayor en el país. Desde Jalisco hasta Chiapas, pasando por todo el centro hasta Veracruz, SkyAlert tiene cobertura sísmica y ahora ya con nuevos elementos de alertamiento. Cuéntame, por favor, de cuáles son los retos de los emprendedores en tecnología aquí en México. O sea, ya me hablaste de que pues aquí nadie nos regala nada. Que también un poco digo, pues, y a mucha honra, que bueno, cada quien ha sido capaz de, los que han tenido éxito, pues capaz de forjar su propio destino. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor de tecnología aquí en México y en otros lados del mundo? Muy interesante tu pregunta, porque yo creo que el principal reto es que las ideas sean viables. Es decir, que no solo se quede en una idea, busquen asesoría. Hay muchos que damos asesoría también para que el proyecto tenga pies y cabeza. ¿Tú también das? Sí, por supuesto. Estoy en la red de Endeavor, donde cada vez que me buscan yo lo doy, porque me interesa mucho que el ecosistema emprendedor no se frene ahí, y sobre todo en tecnología, como bien lo mencionas. Claro. ¿No? Lo segundo, buscar funding, buscar la lana. ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién va a ser tu inversionista, ángel o family and friends? Puede ser, o ya fondos formales. Pero necesitas pasar cada escalón, no te los puedes saltar. Para eso no te tienes que desesperar y tienes que ponerte metas súper claras y cortas. Si no lo haces así, te vas a frustrar y no vas a lograr ese gran emprendimiento que pudo haber sido. ¿Qué consejo le darían ustedes dos a un emprendedor sobre todo como en su diseño de persona, líder? ¿Cuáles son los consejos para llegar a donde estás tú, a una posición de responsabilidad, a una posición de liderazgo? ¿Qué le dirían a los jovencitos? Yo te voy a decir mis primeros tres, y ahorita José puede comentar. El primero tiene que ser una idea. Si bien no inventas el hilo negro, pues hay muchos otros colores. Claro. Es decir, sí hay por dónde. Por más que te digan que la idea ya está lista, siempre hay por dónde buscarle. Entonces, síguele, sé terco en ese asunto. Segundo, dinero. Sí necesitas un inversionista y que confíe en ti. Y tercero, no avanzas sin tu equipo. Necesitas un equipo comprometido que confíe también en tu empresa y en tu idea y en ti como líder. Por eso no tienes que tener miedo absoluto. Eso está buenísimo. Yo le recomendaría a los que emprenden que conozcan su riesgo. Es importante que sepan a qué fenómenos están expuestos, cuáles son esas amenazas, porque las inversiones también se pierden por ubicarse cerca a un río, en una zona inundable, una zona susceptible a temas sísmicos. Dices geográficamente. Geográficamente, claro. Para eso es importante contar con este tipo de alertamiento, pero también conocer la información que existe en los atlas de riesgos. Esa información está ahí. Nuestra función es traducirla para que ellos lo entiendan, pero sobre todo proteger esa inversión. Claro. Porque si no, se puede perder todo el esfuerzo de generaciones, de las familias que invierten poco o mucho, solo por no conocer a qué fenómenos pueden estar expuestos, ¿no? Oye, qué interesante. Y quisiera regresar tantito a lo que decías, o sea, rodarte de un equipo fuerte, de un equipo que te impulse. Y has oído que los mexicanos somos como los cangrejos, que a veces nos rodeamos de gente que nos está jalando la pata. ¿Qué opinas de eso? ¿Será cierto o es puro cuento? Yo creo que es un mito ya, definitivamente. Puedes tener detractores, pero significa que estás avanzando bien porque por alguna razón te tienen envidia. Pero los detractores son los menos. La enorme mayoría te aplaude y te impulsa. Y internamente tú lo que necesitas buscar es gente apasionada por tu idea. Por eso la característica número uno que busco en mi equipo es que sean apasionados por el tema en el que se van a dedicar dentro de una organización. ¿Tú crees que los emprendedores en general tenemos algo en común? O sea, yo creo que los que están muy abajo, que a lo mejor tienen su farmacia o a lo mejor tienen su puesto de tacos o a lo mejor manejan, no sé. Y luego se van sofisticando los negocios, pero tenemos todos en común esto de ser gente de trabajo, gente de bien, gente que le gusta no robar y que no le roben, y que le gusta dar lo mejor de sí.
Y yo creo que eso es algo en lo que no reflexionamos suficiente. Nos parecemos en lo más y diferimos en lo menos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Será cierto que nos parecemos en lo más y diferimos en lo menos? Creo que en concepto general sí, pero la nueva generación de emprendedores en México lo estamos haciendo distinto. Sí. Porque nos fijamos mucho más en nuestro equipo, antes que las utilidades. Las utilidades son necesarias para que la idea no muera nunca. Claro. Pero tu equipo es mucho más importante, el cómo lo tratas, cuánto ganan, cómo los involucras. Es mucho más valioso eso a solo fijarte en números macro. Yo creo que sí estamos en una transición bien interesante y no siempre ha sido así. Por eso es que muchos empresarios a veces tienen como esta idea a la gente sobre los empresarios como mala, y también a veces ciertos personajes políticos ayudan a incrementar ese odio, eso completamente ajeno a la población, cuando somos los que creamos estos valores y estos empleos que México tanto necesita. Me encanta aprender, yo creo que al público también lo está disfrutando, pero sobre todo darnos cuenta de que el emprendimiento en México es una forma de vida. Qué bonito que nos puedan contar su historia, esta historia de éxito, esta historia de tecnología y esta historia que valida que en México se puede todo. Somos Grandes en Acción apoya y valora el esfuerzo de los emprendedores mexicanos que trabajan duro para sacar adelante a su familia. Somos Grandes, la red que hace grande a México, conoció el caso de Jimena, una joven emprendedora que apenas arrancó su restaurante de comida en la colonia Roma. Es comida casera, completamente casera. Han venido varias personas que me han dicho tu comida me ha transportado un momento de mi infancia. Si algo tengo muy claro es que diario a la hora de cocinar pienso en mi familia, pienso en esa Jimena de hace muchos años, de Jimena pequeña que se imaginaba tener justo algo propio. Olivia viene de mi abuelita materna, una señora que cocina delicioso, en donde todos los días, principalmente los domingos familiares, que hasta la fecha sucede, nos reuníamos y siempre llegábamos a su casa y lo primero que encontrábamos era su ollita de barro llena de frijoles con una rama de pasote. Era un aroma de verdad delicioso. Ella es mi inspiración. Emprendí con mucho miedo, pero hoy el tener cerca a mi hijo y saber que este negocio es mío ha valido la pena. A pesar de ponerle todo su corazón y esfuerzo, no ha sido un camino fácil para la joven pareja. Incluso les voy a platicar, cuando se abrió Olivia el primer día, yo le comentaba a David, a mi esposo, decía es que no podemos abrirlo porque faltan muchas cosas. Y la respuesta de él fue, Jime, estamos muy justos, sí o sí tenemos que empezar. O sea, estoy emprendiendo, pero también es la parte en la que estamos de verdad muy apretados. Y estoy segura que no nada más soy yo, así muchísimas personas como yo están en la misma situación. Además tienen muchas necesidades. Mi anuncio afuera. De verdad, no hemos alcanzado para poner el nombre. También necesito, pues, cacerolas más grandes. Empecé con cacerolas de la casa, pero sobre todo en el logo afuera. Fue entonces cuando nuestro grupo de expertos trabajó en asesorarlos para sacar el mejor provecho a sus recursos y así crearles una identidad de marca, además de hacerlos visibles a nuevos clientes. Después de mucho trabajo, el día de la gran sorpresa llegó para Jimena. Ay, estoy muy emocionada, de verdad. Después de muchos años donde lo veía tan lejos, hoy es una realidad. Creí desde un principio en Somos Grandes. El día que pasaron a visitarme, supe que algo bueno vendría. Y hoy que veo a Olivia convertido en esto, para mí es una emoción muy grande. Adicionalmente, se les dio acceso a un curso en línea en donde, junto a otros empresarios, aprendieron el ABC de cómo sacarle el mejor provecho a sus redes sociales. Nosotros como empresarios movemos la economía del país. Nosotros podemos hacer grandes cosas. Estas acciones de apoyo, orientación y asesoría a empresarios son el núcleo de Somos Grandes, la red que hace grande a México.
Emprender es una tarea que puede ser mucho más fácil si sabes elegir a la gente que te rodea y que será tu apoyo para llegar al éxito. Mario Borghino, consultor empresarial experto, nos habló de cómo hacerlo. Vamos a verlo. Tenemos un consultor empresarial que durante 30 años ha rediseñado y rescatado a muchas organizaciones, pequeñas empresas, pequeños emprendimientos o grandes quizá. Gracias por estar con nosotros, Mario Borghino. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias a ti por la Me invitación. gustaría que me platicaras cuáles son las etapas de madurez por las que atraviesa un emprendedor. Mira, el emprendedor tiene una relación directa con su empresa. Cuando no hay una relación directa, generalmente la afectada es la empresa. Y entonces eso se le llama muerte prematura, porque la miopía del fundador hace que él crea que es el único que sabe acerca de ese negocio. Consecuentemente se transforma en una empresa encefalizada donde realmente una sola persona conoce de todos y entonces la empresa no comienza a crecer, no empieza a encontrar caminos, porque hay áreas que se encuentran desordenadas. En realidad hay 3 fases de crecimiento de un negocio, que es la etapa inicial, la etapa de operación, donde lo más importante para ti es el producto. Sales con un producto y dices, voy a conquistar, voy a arrasar el mercado. Entonces, lo más importante que tienes es el tiempo, porque no tienen dinero, los emprendedores no tienen dinero, pero tienen tiempo. Generalmente son bastante jóvenes. Y entonces, este tipo de situaciones es la parte operativa. O sea, trabajan de sol a sol, 24 horas diarias, no tienen capital, pero lo que tienen son ganas. Si logran encontrar el modelo de éxito, pasan a la segunda etapa, que no hay un periodo de tiempo. Hay gente que se me queda en la etapa primaria por 20 años. Qué interesante, si no hay un periodo de tiempo hay que estar muy alerta. Claro, porque tienes que estar alerta en los factores que te van a llevar al éxito. Porque el único factor de éxito que tienes cuando inicias un negocio es el producto. Ya cuando tú creces es porque has encontrado el modelo de éxito o el factor de éxito de cómo el producto se comercializa, cómo se distribuye, cómo se produce y cómo logras los factores de rentabilidad en el negocio y cómo tú generas un equipo de trabajo con estilos complementarios que te permitan a ti crecer. Porque en la etapa primaria tú eliges gente parecida a ti. Me cayó bien, sí, te cayó bien porque es igual a ti. Me cayó mal, pues sí, pues es diferente a ti. Es financiero y tú eres vendedor. O tú eres una persona que estás en la parte de producción. Entonces, el tema está en cuanto empiezas a crear un equipo de trabajo con estilos complementarios al fundador, la empresa crece. Pero curiosamente no nos gusta, porque nos gusta rodearnos, como bien dices, de personas similares y entonces juzgamos, ¿no?, con esa óptica al que está enfrente. No nos gusta que tenga un perfil distinto, entonces es contraintuitivo, hay que saber abrirse. Yo llevo muchos años haciendo este estudio del perfil de los emprendedores y uno de los factores interesantes que yo le digo, mira, igualitos a ti, amigos, no empleados. Un empleado lo tienes que reclutar por el tipo de inteligencia que tiene para desarrollar un tipo de actividad específica. Porque lo que necesito es una persona inteligente en esa área. No tiene que competir contra mí. Si te rodeas de gente inteligente, tu empresa va a crecer. Pero si te desarrollas o te haces crecer tu negocio con personas que no tienen nivel de inteligencia, habilidad o capacidad para poder sacar las cosas adelante, tú terminas siendo la estrella del cine y los demás son personas secundarias. Entonces tu empresa crece lentamente. Entonces esto es muy importante porque crecen en forma desordenada en la primera etapa. Tendríamos muchas cosas que platicar, ojalá y pudiéramos tenerlo de regreso aquí, pero mientras espero que este segmento les haya sido útil. Yo creo que hay muchas maneras de construirse y trazar un trayecto y entender que creatividad no es lo mismo que innovación, que el éxito tiene que llegar a un punto cuando uno esté maduro, que la gente se tiene que rodear de distintos perfiles y gentes, y por todos estos consejos se lo agradecemos. Al contrario a ti. Volvemos.
Conoce al Canelo Emprendedor, sus primeros negocios, su filosofía empresarial y los valores que rigen su éxito en todas las áreas de su vida. Yo soy una persona que está consciente que todo mundo tenemos que estar contentos en un negocio y todo mundo le tiene que ir bien. Saúl Canelo Álvarez boxea desde los 15 años de edad. Ha ganado 19 campeonatos mundiales. Firmó el segundo contrato deportivo más valioso de la historia por $365 millones por 11 peleas. Su fortuna se estima en $275 millones. Su talento y grandeza lo han convertido en uno de los mejores boxeadores del mundo y en uno de los empresarios más exitosos de nuestro país. Saúl Canelo Álvarez. Gracias por ser parte de Somos Grandes. Estoy con el Canelo Álvarez y tú eres de esos referentes que nos dice que sin importar las circunstancias puedes llegar lejos y que los mexicanos somos grandes. Así es, no, creo que es un placer primero estar aquí contigo y un gusto poder platicar de este tipo de cosas fuera de lo que es el boxeo, ¿no? Y sí, la verdad es que yo en mi experiencia, pues vengo de la nada, ¿no? De vender paletas en los camiones y gracias a Dios he emprendido aparte del boxeo. Me ha ido muy bien en el boxeo y como consecuencia he podido hacer muchas cosas, pero he emprendido en negocios que me han dado muchas satisfacciones, ¿no? Y que todo se puede. Al final de cuentas, los mexicanos somos gente que le gusta trabajar, que le gusta emprender, somos... ahora sí que a todo nos acoplamos, podemos hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces... contento de ser mexicano, contento de poder emprender en negocios y sin miedo al éxito. Claro, claro. Tú tienes una frase que me gusta mucho que dice que si peleas te arriesgas a perder, pero si no peleas, pues Nunca ya vas has a perdido. Y creo que tu vida ha sido eso, una pelea. Canelo, para poner un poquito en contexto, vienes de una familia de 8 hermanos, ¿verdad? Sí. Y decías que tus papás se dedicaban a vender paletas. Sí. ¿Y los demás hijos qué andaban haciendo? Pues todos, mi papá nos enseñó Todos a en el hacer jale. paletas a todos y cada uno vendíamos paletas en los camiones todos y después pues ya unos pues empezaron a crecer y pusieron sus paleterías cada uno, no a hacer sus vidas y empezaron a poner paleterías cada uno, lo que nos enseñó mi papá. Y pues yo desde los 5 años le ayudo a mi papá a vender paletas y a los 7 años fue mi primera vez que me subí a vender paletas a los camiones. ¡Ah, qué bien! A los 7 Oye, años. y te he escuchado decir que no te gustaba la escuela y que de niño supongo que alguna vez sufriste bullying o gente que pues, Sí. se portaba mala onda. ¿El box fue una forma para ti de afrontar eso? Pues no es que no me gustara, más bien como que no tenía alguien que me estuviera... Motivando. Porque yo creo que a muy pocos les gusta la escuela, Sí. ¿no? Pero hay alguien siempre que está ahí motivándote, Claro. empujándote para ir a la escuela, ¿no? Y sí, pues de niño pues era el diferente, ¿no? El de otro color, de pelo rojo, con pecas. Y pues siempre me hacían bullying, que ahora se le llama así, ¿no? Pero era carrilla nosotros antes. Y pues de una forma u otra, eso me llevó a ser peleador. Oye, y en esta entrevista yo te platicaba que queríamos hablar más que de tu lado de boxeador, queremos hablar de tu lado emprendedor y todas estas cosas extraordinarias que has hecho. Pero antes de que nos hables de lo extraordinario, háblanos de los momentos difíciles. O sea, ¿cuál fue en tu carrera un momento que dijiste, chin, la regué, ya sea en el box o ya sea en el mundo de los negocios? Pues en el box, gracias a Dios, siempre he sido disciplinado. Me las he visto muy, muy duras en muchas ocasiones, pero siempre he sido muy disciplinado. Nunca me he salido del enfoque, de la línea en la que quería ser campeón mundial y quería ser el mejor del mundo. Siempre he estado ahí. Que me las he visto difíciles en muchas ocasiones, sí, pero creo que los momentos más difíciles de mi vida fue cuando tuve a mi hija a los 17 años. Sí. Y a veces no tenía ni para la leche, ni para los pañales, ni para el camión, para irme a entrenar, ni para trabajar. Eran momentos muy difíciles que a veces pues o tenías para la leche y los pañales de la niña o para comer, una de dos. Entonces sí, estuvo difícil, pero yo creo que eso me enseñó a seguir insistiendo por lo que quería, por mis sueños, en creer en que un día iba a ser el mejor del mundo y poder salir adelante en la vida. Yo creo que ese es los días más difíciles de mi vida. Claro. Y en ese momento,
me estás hablando que ya te veías como boxeador, como el mejor del mundo, pero también ya te veías como emprendedor, empresario. Pues mira, yo siempre tengo un hermano que se llama Ricardo, siempre fue muy emprendedor, ¿no? Ponía paleterías, las aclientaba y las vendía. Ah, pues. Entonces, siempre lo vi y aprendí mucho de eso y siempre pensé en emprender. Obviamente todo lleva su tiempo, ¿no? Primero estaba enfocado en el boxeo, en llegar a ser campeón mundial, en que me fuera bien y después, obviamente, empezar a emprender, pero sí aprendí mucho de mi hermano, ¿no? Porque lo vi cómo lo hacía, yo lo vivía con él, de muy cerquita. Entonces, sí, siempre en mi mente decía, pues el boxeo no va a ser para toda la vida. Va a llegar el momento que me voy a retirar, entonces después, ¿qué voy a hacer? Entonces tengo que emprender en algo y así es como empecé a emprender en otras cosas fuera del boxeo. Oye, y cuéntanos, ahorita me estabas diciendo fuera de cámara sobre las paletas de hielo y cómo compraste ese negocio. Pues mira, yo vendía paletas en los camiones y en ese mismo camión me iba a entrenar al gimnasio. Y pues pasa el tiempo, todo esto que me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de que estaban vendiendo la ruta de camiones esa donde vendía paletas y en las que me iba a entrenar y tuve la oportunidad de comprarla y hoy la ruta es mía y es la ruta más importante de Jalisco y eso me enorgullece mucho porque también en el pueblo donde vivía puedo enseñarles a los demás que todo se puede, no importa de dónde seas, de dónde vengas, cómo vengas, sino que todo se puede en la vida, ¿no? Lograr muchas cosas que ni te imagines, porque ni siquiera yo me las imaginé. Qué maravilla. ¿No? Y gracias a Dios he logrado muchas cosas a pesar de donde vengo, pero eso es algo que es como un ejemplo para los demás, ¿no? Que cualquier parte que seas, si eres disciplinado, si eres entregado, si encuentras el deporte o la profesión que te guste, que ames hacer y que tengas el talento, vas a llegar muy lejos, obviamente con la disciplina y los sacrificios que requiere cada cual. Claro. Oye, Canelo, y yo he escuchado que tú a los 20 años ya tuviste tu primer millón. Sí. ¿Eso fue un motivador o fue...? Porque hay personas que llegan a su primer millón y dicen, se ya la hice, locos, ¿no? sí. ¿Cómo fue para ti? Sí, mucha gente busca, o sea, su sueño es tener $1 millón, ¿no? Y obviamente para mí fue esto, no... Porque al final de cuentas yo hacía el boxeo, hago el boxeo porque me gusta, porque amo lo que hago. Claro. Por consecuencia me empezó a ir bien con dinero, ¿no? Y por consecuencia gané mi primer millón a los 20 años, pero eso no quiere decir que yo iba a dejar por el dinero o por lo que gané, me iba a desviar de donde estaba, ¿no? Yo amo el boxeo y por consecuencia me va bien, pero amo lo que hago y yo tengo un objetivo de ser uno de los mejores peleadores en la historia y eso es lo que me ha traído a donde estoy, que me ha llevado por la línea correcta, por el camino correcto, porque, como te digo, por consecuencia viene lo demás. Qué padre. Oye, y tú tienes muchos negocios, o sea, de algunos que sé es que tienes inmobiliario, tienes taquerías, tienes, o sea, a lo mejor cosas, gasolineras. Sí. ¿Cómo has escogido esos negocios? ¿Cómo dices esto es y cómo das el paso de aprender de ese negocio? Porque también lo puedes comprar y te puede ir mal. Sí, no, claro. Todo negocio tiene un riesgo. Sí. Eso es aquí o en China. Claro. Todo negocio tiene un riesgo. Pero yo creo que como te lo acabo de decir, cuando eres disciplinado, cuando haces las cosas bien, cuando haces lo correcto y llevas bien las cosas, siempre el servir a la gente por consecuencia vas a estar bien. Creo que son negocios que tienen su riesgo, pero no muy alto. Claro. No muy alto. Entonces esos son los negocios que son exitosos. ¿Y cómo aprendes tú, Canelo? Porque yo te veo como un hombre que evidentemente va desarrollando cada día más sus habilidades, su mente, y me imagino que desarrollas otras habilidades también para poder, pues, invertir bien. ¿Cómo aprendes tú de estos negocios? Pues aprendo viendo y obviamente tengo amigos muy exitosos a los cuales los escucho hablar y aprendo muchísimo. A veces que tengo una duda, pregunto. Preguntar, eso te ¿verdad? hace Luego más, la gente se limita a veces se limita a preguntar, pero eso te hace más inteligente, el preguntar. Claro. No quiere decir que porque pregunte tiene que ser que eres tonto, no. Preguntar te hace más inteligente, ¿no? Porque no todos lo sabemos. Hay gente que se prepara para esto, que está especializada para esto. Entonces preguntar, ahí vas aprendiendo. Creo que es una parte muy importante, que tengo amigos muy exitosos y que de ahí he aprendido mucho. Padre. Y en tus negocios has involucrado a familiares tuyos.
Por ahí dicen que negocios y familia no se mezclan. Yo tengo otra experiencia. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? ¿Qué recomiendas? Pues yo creo que cuando se hacen las cosas bien y cuando se dicen las cosas como son y se hablan como son y se dice así se va a hacer, así, 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 así. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces así es como se trabaja mejor. Con reglas ¿no? claras. Y aparte yo soy una persona que está consciente que todo mundo tenemos que estar contentos en un negocio y todo mundo le tiene que ir bien. ¿No? Si estás contenta tú con el negocio que vamos a hacer y si estoy contento yo con el negocio que vamos a hacer, entonces tiene éxito seguro. Eso tienes toda la razón. Formar buenos equipos, ¿no? Sí. Complementarios. Sí. Oye, ahorita decías una cosa hace ratito y me quedé con la idea. Dicen que los boxeadores en este imaginario colectivo siempre acaban en la ruina, ¿verdad? ¿A ti qué te enseñó de esta cultura financiera? Pues ha pasado muchos casos, ¿no? Ha pasado muchos casos, la mayoría de casos de los peleadores, y lo sigo viendo con peleadores que les doy consejos y les vale, ¿no? Piensan, normalmente el peleador piensa que toda su vida va a generar lo que está generando mientras que está activo. Sí. Entonces no piensa el más allá después de que se retiren. Entonces no invierte, no invierte su dinero, ni siquiera pone atención en invertir su dinero en otra cosa, porque ellos piensan que, no, me faltan muchos años. Cuando menos piensas, ya están los años ahí que te faltaban, ¿no? Para pelear. Entonces, no invierten su dinero y a la hora que se retiran, pues siguen teniendo el mismo estilo de vida. Entonces va a llegar el momento que se te va a acabar eso que tienes ahorrado, porque ahorrar el dinero, eso en algún momento te lo vas a acabar. Pues sí. No, hay que invertirlo, hay que saberlo invertir bien, diversificar el dinero no nomás en una cosa, sino en varias cosas. Y creo que los boxeadores o mucha gente no piensan eso, tienen esa mentalidad, ¿no? Que les va a durar todo el tiempo. Y ya cuando se retiran, por decir, te voy a poner un ejemplo, tienen $1 millón y ven un negocio, ya me retiré, entonces sí voy a invertir en un negocio, invierto la mitad de mi $1 millón en un negocio, pero los negocios, todo tiene su riesgo. Claro. Si lo pierdes, entonces ya no vas a recuperar esos $500,000. Entonces ahí sí duele. Claro. Y era un patrimonio que tenías, porque era lo único que tenías. Entonces yo siento y yo creo que cuando tienes que invertir es cuando estás activo. ¿Por qué? Porque si te llega a ir mal en un negocio, que es probable, porque así son los negocios, puedes seguir generando. Sigo generando, entonces no me va a poder tanto como cuando ya no estoy generando, invierto un negocio y me va mal, entonces ahí sí está mal. Eso está buenísimo para toda la gente que está escuchando. Sí. Oye, y si alguien deseara trabajar para ti, ¿qué características necesita mostrarte? ¿O tú a quién contratarías? ¿Qué tipo de Yo persona? contrataría a una persona que esté dispuesta y contenta y que ame su trabajo. Porque yo como que soy el que los contrato, a mí me gusta tratarlos bien, pagarles bien, que estén contentos. ¿Para qué? Para que amen lo que hagan y para el mismo, como son cosas de servicio, muchas de las que tengo, que traten bien a la gente, porque en el trato está todo. No Claro. tratas bien a la gente, tienes un buen producto, tienes un buen trato, todo, entonces la gente va a regresar contenta, ¿no? Hay que hay que tener contenta a la gente. Entonces, si tú tienes a tu trabajador contento con lo que le pagas, como lo tratas, con lo que le das, creo que tiene que ser recíproco, tiene que estar contento con su trabajo, amar su trabajo y por consecuencia va a tratar bien a la clientela, a la gente que se arrime con mucho gusto. Entonces creo que eso es importante. Qué importante lo que dices. Fíjate que hoy en la mañana leí un artículo que Microsoft ya se volvió la compañía más valiosa del mundo y le preguntaban al CEO por qué y justo dice, no es porque le invertimos a la tecnología, le invertimos en los últimos 10 años a la gente, Sí. a que estuvieran contentos. Que amen. Y obviamente la gente contenta, pues te da Que se buenos entreguen resultados. 100%, que se pongan la camiseta 100%. Creo que eso es una clave importante en todos los negocios, porque si están contentos, pues van a emanar esa emoción a la demás gente. Oye, Canelo, ¿tú consideras que cualquiera puede ser grande? Yo considero que cualquiera puede ser grande siempre y cuando encuentre en qué, porque todos tenemos un talento. Sí. Nada más hay que encontrarlo, saber en qué y saberlo aprovechar. ¿Y para ti qué significa la grandeza? La grandeza son lo que tú ames hacer, que tengas esos triunfos, que tengas esas satisfacciones, que estés logrando, por decir, yo quiero hacer historia en el boxeo,
lo estoy logrando, pero gracias a mi sacrificio. Esa es la grandeza de alguien. Claro, entre tus múltiples tatuajes, por ahí llevas en la espalda una frase que dice, el destino no es una cuestión de azar, es una cuestión de elección. La vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando y cree siempre en ti mismo para lograr tus sueños. ¿Por qué elegiste esta frase y cómo ha aplicado en tu vida? Porque la vida es difícil en cualquier ámbito. A veces tienes bajas y tienes derrotas y la gente normalmente se deprime o se cae, y yo creo que lo importante aquí no es que pierdas, sino cómo te levantas, cómo regresas. Yo perdí a mis 23 años con Floyd Mayweather y me dolió mucho porque me pegó en el orgullo. Quería ser el mejor del mundo en ese momento, pero tenía 23 años y siempre dije, por algo no pasan las cosas, pero eso no me va a quitar de mi mente el que un día voy a ser el mejor. Claro. Entonces creo que por eso el mensaje que hay que seguir peleando y no importa qué es lo que se nos atraviese, si sigues con perseverancia, si sigues persistiendo y con la disciplina y los sacrificios que requiere cualquier cosa, vas a llegar. Y qué importante lo que dices de que dificultades siempre hay, porque luego la gente se le presenta la primera dificultad y luego se derrota. Es que como dicen por ahí, hay más derrotas que victorias en la vida. Sí, más bien hay que saber navegarlas. Ajá, hay más derrotas que victorias en la vida, y creo que hay que saber cómo llevar todo eso y caminar con la frente en alto, porque al final de cuentas, si entregas todo y entregaste todo, hay que caminar con la frente en alto y siempre persistir en lo que quieres. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere iniciar un negocio, Canelo? Pues que obviamente yo en lo personal sé que en el negocio que va a emprender es porque le sabe, porque le entiende, porque tenemos mucho talento en México, que dé todo sin miedo al éxito, porque si entrega todo, si entrega con los sacrificios que conlleva, la disciplina, la entrega al negocio, bien hecho, sí, no a medias, porque si haces algo a medias nada jala. Tienes que entregarte al 100% y hacerlo como se debe de ser. Van a tener éxito en cualquier cosa que lo hagan. Perfecto. Y por último, me gustaría que nos platicaras tú cómo te ves en 20 años, porque eres joven. Sí, ¿cómo se ve Canelo de 20 años? Yo me veo obviamente con mi familia, pero un empresario aún más exitoso que en el boxeo. Qué bueno, Canelo. Pues de veras que te lo agradezco, porque esta referencia de que un mexicano ya lo logró, eso quiere decir que todos podemos hacerlo si tuviéramos tu disciplina, si tu mentalidad de optimismo, de consistencia y de seguir adelante. De verdad que muchas gracias. No, es un placer. Me gustaría hacerte 5 preguntas de palabras rápidas y que me digas qué te viene a la mente. Okay. Si yo te digo tus hijos, lo mejor. ¿Qué harías si fueras más valiente? No, pues soy muy valiente, no sé, todo. No, ya sé que eres muy valiente. Todo. Sí, todo. Todo. Si pudieras hablar con ese niño que vendía paletas del camión, ¿qué le dirías? Le diría que siga con sus sueños y que siga con esa mentalidad ganadora. Si te digo México, lo mejor, un orgullo para mí. Y cuando te digo somos grandes, somos grandes. Eso. Muchísimas gracias, Canelo, gracias. De verdad, gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pronto iniciaremos la segunda temporada con grandes invitados, empresas que han cruzado las fronteras y nuestros tradicionales negocios de barrio. Todos son igual de importantes. Mientras, los espero el próximo sábado para presentarles a otros emprendedores que todos los días nos demuestran que somos grandes.